Muchas gracias, hermanas, por cada cosa que han preparado. Gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos. La parte más importante de la reunión, la enseñanza, lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Seguimos con nuestro curso. Elige ser agradecida, sé agradecida. El agradecimiento, algo que realmente está muy escaso en este mundo. Y hoy vamos a ver el peligro de la comparación. El juego de la comparación es peligroso y extremadamente sutil. Cuando menos lo esperamos, caemos en sus redes. Lamentablemente, la mayoría de nosotras, si no todas, somos presas de este juego. ¿Alguna vez has comparado tus dones o talentos o destrezas con los de otra persona? ¿Qué tal el alcance de tu ministerio, de tu trabajo para el Señor, o lo bien educado y elogiado que son tus hijos? ¿Y qué decir de las cosas materiales? Puedo garantizar que tú, como yo, hemos subestimado lo que tenemos en más de una ocasión, cuando lo comparamos con lo que Dios le ha confiado a otros para administrar. Aunque es duro de reconocer, podemos aprender que la comparación nace de un corazón descontento y con falta de agradecimiento por lo que Dios, en su infinita gracia y amor soberano, decidió darnos por medio de Cristo. Con esto en mente, quisiera compartirle dos verdades esta tarde acerca de la comparación y dos verdades acerca del contentamiento. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos para estar juntas. Muchas gracias por este día que tú has preparado para cada una de nosotras. Y gracias por este momento que podemos abrir la Escritura. Te rogamos que tú nos hables por medio de ella. Conoces nuestra necesidad, conoces nuestros corazones. Que tú obres, Señor, allí en lo secreto, según nuestra necesidad para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dos verdades acerca de la comparación y dos verdades acerca del contentamiento. Primero vamos a hablar de la comparación. Vamos a decir primero que la comparación revela descontento y esto revela falta de agradecimiento. El descontento o insatisfacción radica en la falta de deleite en las cosas que el Señor nos da y permite experimentar, pues se enfoca en lo que otros tienen. Hay dos parábolas en la Biblia, dos parábolas que hablan y dejan ver el descontento de alguno de sus personajes. Una es la primera parábola que vamos a ver es de los obreros de la viña, que vamos a ir a Mateo capítulo 20. Vamos a ir a Mateo 20. Vamos a leer del 1 al 16. Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio que otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir
Los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada una un denario, como habían concretado, ¿verdad? Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, muy pocos escogidos. Y también vamos a ir al libro de Lucas para ver la segunda parábola, donde encontramos las enseñanzas esta tarde. Muy conocida, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 31. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Venía descalzo, no tenía nada. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y había revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo el padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí en la parábola que leímos, la primera parábola que leímos, la parábola de los obreros, el hacendado contrata a trabajadores en diferentes horas del día, por lo que no todos trabajan la misma cantidad de tiempo.
Pero al fin del día laboral, los últimos obreros comienzan a recibir su paga y los que comenzaron su jornada desde temprano también. Y al ver que todos ganaban un denario, como había acordado el dueño del hacendado, se pusieron mal y empezaron a murmurar y a manifestar disgusto contra el dueño, ¿verdad? Contra el hacendado. Ellos pensaban que como habían trabajado más horas, merecerían más paga por su trabajo. Y los que habían trabajado menos tendrían que recibir menos paga. Eso era el pensamiento de los trabajadores. Pero no era eso lo que habían quedado con el hacendado. Porque si leemos detenidamente, el dueño de la tierra les quedó de pagar la misma cantidad. Y el dueño de la tierra era el que tenía el dinero y era el que mandaba. Y los otros lo habían aceptado. En su mente, los que se enojaron pensaban que merecían más. Lejos de encontrar placer en haber trabajado su jornada y recibir el pago prometido, se quejaron cuando al compararse con los otros que trabajaron menos, les parecía que se le había cometido una injusticia en su contra. ¿Entienden? Ellos pensaban que el dueño de la hacienda había sido injusto, pero no, porque ellos habían sido contratados por esas horas y habían recibido el pago que habían concretado, de ninguna manera. Pero la comparación nace de un corazón descontento y falto de agradecimiento en Dios, y en su infinita gracia y amor soberano que decidió darnos en Cristo. Ese mismo sentir, tal vez con mayor desavenencia, lo notamos en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, lo que leímos recién, ¿verdad? El hermano mayor parece menospreciar las bendiciones que tenía, lejos de sentirse agradecido por tener todo a disposición, porque el hermano mayor siguió en su casa, el hermano menor pidió su parte, se fue, la malgastó, el hermano mayor quedó en la casa con todo lo que era de él. Además, ustedes piensen una cosa, si leemos con detenimiento, el hermano menor pidió su parte, no la parte de su hermano. O sea que lo que hizo el hermano menor no tenía por qué interesarle. Pues no fue así. Él sintió pesadumbre, lejos de sentirse agradecido, porque todo lo del padre estaba a su disposición. Muestra pesadumbre al ver que el hermano, el que estaba perdido y había sido hallado, fue recibido con tanta gracia por parte de su padre. Ahora, hermanas, ni el hermano mayor ni los obreros expresaron gratitud por lo que tenían. Si somos honestas, nosotras, en más de una ocasión consideramos que esta reacción, es justificada. ¿Cómo no se va a enojar el hermano mayor si él se portó bien y el padre, el otro que hizo un desastre, le hace una fiesta? Podemos llegar a pensar, ¿no? O podemos decir, bueno, pero los que trabajaron más horas en la viña y tenía que haberle pagado más, ¿no? No es eso lo que nosotros pensaríamos. Puede ser que sí. Pero ¿cuántas veces también nos enfocamos en ver lo que otros tienen en lugar de ver lo que el Señor nos ha concedido? El hermano mayor no pensó que él se salvó, en cierta manera, por su buena decisión de comer con los chanchos, de malgastar su dinero, de venir descalzo. Imagínense cómo habrá venido, en qué condiciones habrá venido después de todo lo que pasó. Y el hermano mayor estaba en su casa y tenía todo lo del padre. Imagínense, qué cosa, cuando perdemos de vista lo que tenemos y nos enfocamos en lo que no tenemos, o peor aún, en lo que otros tienen, abrimos la puerta para el desagradecimiento y la disconformidad. Cuando nos ponemos a pensar y a enfocarnos en lo que no tenemos, en vez de enfocarnos en lo que sí tenemos, o nos enfocamos en lo que otros tienen, en vez de enfocarnos en lo que Dios nos da, abrimos la puerta para que nuestro corazón se albergue descontento, desconformidad, amargura.
Segundo, la comparación también. En la comparación se arraiga la envidia y se arraiga los celos, y estos son obras de la carne. Pablo detalla una serie de características que produce el Espíritu Santo como fruto en la vida del creyente. Lo conocemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Esos son el fruto del Espíritu, lo que produce el vivir en Dios en nuestro corazón. Eso es lo que produce. Pero en contraste, como dice acá Gálatas 5, en contraste también enlista comportamientos que son el resultado de las obras de la carne. Que dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. En contraste también vemos la lista de resultados cuando andamos, cuando nuestro corazón está las obras de la carne, ¿verdad? Entre las cuales están los celos y la envidia, como leímos. Aunque estas palabras suelen usarse como sinónimos, pensamos que es lo mismo, celos y envidia, conservan una ligera diferencia. Por ejemplo, la palabra que usó Pablo acá en envidia, según el griego, es potonos, la palabra en griego, y se refiere al sentimiento de rencor o resentimiento desarrollado hacia el éxito o las posesiones de otra persona. O sea, la envidia es sentimiento de rencor, resentimiento desarrollado por el éxito o las posesiones hacia otra persona. Es una actitud profunda y llena de malicia, ¿verdad? Mientras que la palabra que se traduce como celos, que en griego es celo con Z, demuestra un deseo codicioso y orgulloso por lo que otros tienen, por lo que a otros le pertenece, aún en cosas intangibles o inmateriales. Yo puedo estar celosa por el amor que le dan a otra persona. Uno dice, ay, yo no, yo tengo tantas cosas, yo tengo todo, ¿qué voy a hacer? No. Pero puedo desear tener el amor que le dan a esa persona, ¿no? Algo que no se ve, algo que es inmaterial. Puedo desear tener el lugar que se le da a esa persona. Quizá un lugar de servicio, un lugar, algo que nosotros anhelamos. Son cosas intangibles, inmateriales, pero que demuestran celos. Otra forma de describirlo sería como una fuente de rivalidad. Estas actitudes se entrelazan y una lleva a la otra, y ambas las percibimos en las parábolas que leímos. Ambas actitudes las percibimos, tanto en los obreros que murmuraban, como en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, cuando se entera de la fiesta organizada por su padre para celebrar a su hermano perdido, el hermano mayor se enfureció y rehusó a regocijarse con él. Parecía la momia, ¿se acuerdan en el sketch? Que no quería entrar, que la tenían que tironear. No quería entrar, dijo, yo no voy a entrar, no me voy a regocijar. Mi hermano hizo cualquier cosa y todavía mi padre le hace una fiesta. Sintió celos del amor del padre en su hermano. Sintió celos. ¿Cuántas veces podemos sentir celos por el amor que otras personas reciben sobre otros? Provocándole rencor al hermano a tal punto de no alegrarse porque el hermano había vuelto. Él tenía que haberse alegrado, pero qué cosa, mi hermano hizo cualquier cosa, pero qué bueno que se dio cuenta y vino al Padre. Qué bueno, es tan difícil, hermanas, alegrarse con las cosas buenas de otras personas. Es más difícil que entristecerse por las cosas malas que pasan. Cuando las personas están tristes y les pasa de todo, no nos interesa llorar, sacar los pañuelos y acompañar. Pero cuando le pasan buenas cosas a otras personas, ahí se pone a prueba nuestro propio corazón. Y ahí vemos realmente lo que hay. Y el Señor hace eso para mostrarnos, ¿no?
Porque a veces nosotros pensamos, no, yo no soy así. Será fulano, será mengana, será sultana. Yo no. Pero a veces el Señor nos pone esas cosas para que nosotros nos demos cuenta en su misericordia y tratemos eso en la presencia del Señor. Son pecados que podemos albergar sin querer, sin darnos cuenta, y que el Señor en su infinita misericordia nos permite reconocerlo para que lo pongamos en su presencia y le pidamos a Él ayuda y tengamos gozo y nos alegremos cuando pasan cosas buenas a otras personas, aunque nosotros estemos viviendo una situación o problemas difíciles. Es muy difícil, pero en el poder del Espíritu de Dios que vive en los creyentes, en los que le conocen, se puede, hermanas. Es sobrenatural, pero se puede, porque Dios vive en el corazón de los que han recibido a su Hijo. Así que sigamos. Los obreros mostraron rivalidad y envidia al enfadarse por el hecho de que los trabajadores que menos horas trabajaron recibieron lo mismo que ellos, que según su entendimiento merecían. Celos, envidia. Creer que Dios no se equivoca es la base para una vida de contentamiento. Hermanas, cuando nosotras nos paramos frente a las cosas y lo ponemos en el filtro de Dios, nos alinea con su palabra y su voluntad. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Tenemos lo que Él quiere que tenemos. Nos pone Dios donde quiere que Él quiere que estemos. Ni un paso adelante, ni un paso atrás. Ni un paso al costado, ni un paso al otro costado. Tenemos y somos todo cuanto Él quiere y nos da los privilegios que Él quiere y así ha repartido. Hay personas que tienen más privilegios, hay personas que gozan de más bendiciones a nuestros ojos, porque no vemos corazones, ¿no? A veces uno pretende o piensa el éxito por lo que otras personas tienen. Pero ¿sabemos realmente lo que pasa en los corazones y en las vidas de todas las personas? No tenemos a veces la menor idea. No tenemos la menor idea, hermanas. Pero Dios no se equivoca. Creer que Él es justo es la base para el contentamiento. Lo interesante es que ni el hermano mayor ni los jornaleros pusieron atención en lo que ellos poseían. El hermano mayor no dijo, ay, pero yo no perdí nada, porque despilfarró toda la plata y se quedó, porque imagínense, el hijo menor perdió la herencia, El hijo menor perdió su herencia porque el padre se lo había dado. El hijo mayor no perdió nada, absolutamente nada. El hijo mayor no pensó en lo que él tenía. Los jornaleros lo mismo. Nos dijeron, tenemos trabajo, el hacendado nos pagó lo que nos había prometido. ¿Cuántas veces te pagan menos de lo que te dicen? Si sabremos, ¿verdad? ¿Cuántas veces te contratan para hacer algo y te piden más cosas? Y eso es pagarte menos. Porque si uno lo contratan por hacer algo y le pide que hagan más cosas, es pagarte menos. Los jornaleros recibieron lo que el hacendado le había prometido, pero eso no lo vieron, no lo vieron. Más bien, guiados por un corazón entenebrecido, vieron las cosas desde perspectiva meramente carnal o material, tal como Pablo lo describe en las obras de la carne. Si bien los personajes de estas parábolas son ficticios, porque sabemos que una parábola es una historia, ¿verdad?, con connotaciones de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. Son ficticios estos personajes. Los sentimientos y actitudes mostrados con ellos ejemplifican lo que las personas reales padecemos muchas veces. Nos dejamos llevar por los celos, nos dejamos llevar por la envidia cuando los comparamos con otros y perdemos la perspectiva y perdemos de vista lo que Dios nos ha concedido en Cristo, que es bueno, es excelso, es suficiente. Y segundo, el contentamiento. El contentamiento está anclado en la plena confianza de que Dios es soberano y amoroso. Creer que Dios no se equivoca
no se equivoca, es la base para una vida de contentamiento. Si Dios es el Rey soberano, de voluntad irrevocable, creador y sustentador de todas las cosas, quien no cambia y quien no deja de ser, entonces todo cuanto tenemos, hermanas, todo cuanto vivimos proviene de su voluntad y de su eterno poder. Por tanto, es bueno, agradable y perfecto. Como dice Romanos 12:2, no lo busquen, yo lo tengo acá. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y sigue, ¿cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Perfecta es la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Las equivocadas somos nosotras. No se equivoca para nada. Además, creer que Dios es en su amor, porque 1 Corintios 13, lo conocemos, ¿verdad? Que Dios en su amor nos ayuda a estar convencidos de que nada de lo que Él designa o permite en nuestras vidas puede contradecir o contraponer su carácter amoroso. Porque si dice aquí en la Escritura, en 1 Corintios 13, estaba en Romano, 1 Corintios 13, que el amor es sufrido, el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor de Dios es así, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Él nos ama tanto que no puede darnos algo que vaya en contra de lo que Él es, de su naturaleza. Dios, dice la Biblia, que es amor. Así que Dios no va a ir en contra de eso. Y segundo, el contentamiento también no solamente está anclado en la confianza de que Dios es soberano y Dios es amoroso, sino que también el contentamiento se basa en saber que Dios ya nos dio todo a través del sacrificio del Señor Jesús. Se puede decir que 1 Corintios 13, del 4 al 8, que leímos recién, describe el amor sacrificial de Dios. Estas descripciones de amor tuvieron su máxima expresión en el Calvario, en la cruz. Incluso unas horas antes de su muerte, Jesús dijo, si puede pasar esta copa de mí, ¿verdad? Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, dice otra versión, hágase tu voluntad. Y en esa oración el Señor Jesús revela su confianza plena en el infinito amor del Padre y su redención voluntaria para cumplir el plan redentor establecido, para darnos esa salvación, ese plan redentor que fue desde el principio, ¿verdad? Ahora, hermanas, es verdad, esa verdad espiritual fue suficiente para Jesús, de modo que enfrentó la aflicción de nuestra redención. Jesús es el ejemplo supremo de contentamiento. Él fue a la cruz voluntariamente, y Él fue con gozo, con ánimo, no fue arrastrando los pies porque tenía, no fue porque no tenía más remedio. Él es el ejemplo supremo de sacrificio y contentamiento. Él fue para darnos el perdón de nuestros pecados. La única forma de que los hombres, como humanidad, nos pudiéramos salvar, era que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, muriera, cargara en esa cruz nuestro pecado, tu pecado y mi pecado, y con esa sangre que Él derramó en la cruz, lavara cada uno de nuestros pecados. Esa fue la única manera que nuestro Salvador nos pudo dar la salvación, muriendo Él, que era sin pecado, por nosotros que somos pecadoras, que tenemos pecado. Ahora, ¿cómo no confiar en un Dios que mandó a su Hijo, que no había hecho nada, que no tenía pecado, por alguien como yo, que sí tengo pecado, ¿no?
¿Cómo no confiar que el Señor va a darme a mí y a ti cualquier cosa que necesites? Cualquier posición que te merezcas o que Él crea que es mejor para ti. ¿Cómo no confiar en ese amor, verdad? ¿Cómo no confiar? Él lo demostró. No solo esto, en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, de Cristo, quien derramó su sangre en rescate por nosotros, se demostró realmente lo que logró ese amor que no es envidioso, que no es jactancioso, que no es buscador de lo suyo, que está dispuesto a sufrirlo todo, a esperarlo todo, a soportarlo todo, porque el Señor lo soportó todo por nosotros, por aquellos que Él ama, en el Hijo, en Cristo, y por amor el Dios nos dio la redención, nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos dio comunión con Él y una bendición espiritual. En Cristo, por sobre todas las cosas, se arraiga nuestro contentamiento como cristianos. Realmente, nuestro ejemplo, ¿estoy descontenta? ¿Me siento descontenta? Puede ser que me sienta en algún momento contenta. Tengo que mirar a mi Salvador. Él es mi supremo ejemplo. Él lo dio todo. Él se sacrificó por mí. Él es mi ejemplo. En Cristo no hay cabida para la comparación, hermanas. El contentamiento no es sinónimo de conformismo y bueno, es la suerte que me tocó. No tengo otra. Tengo que pasar por esta vida con las cosas que tengo, con el marido que tengo, con los hijos que tengo, con el perro que tengo. No es así. El conformismo, el contentamiento no es conformismo. No. Tener contentamiento cristiano significa hallar deleite, placer y gozo por causa de Cristo en medio de las circunstancias y las condiciones materiales o inmateriales que tenemos. Es eso. El cristiano sabe que el Dios de toda gracia que nos ha dado la salvación conforme a sus riquezas en gloria, según su perfecta voluntad, todo lo que permite es conforme a sus propósitos sabios para cada uno de nosotros. Lo que nos da, lo que no nos da, lo que nos da o nos quita, también son conforme a sus propósitos para nosotros. Esa es una verdad, y en esa verdad no hay cabida para la comparación. Cuando entendemos, hermanas, y solo en eso, cuando entendemos, nos regocijamos al sabernos unas mujeres, objetos de tanta gracia y de tanto amor. Como resultado, el contentamiento en Cristo es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda y lo expresamos en una continua gratitud. ¿Por qué estar desconforme, hermanas? ¿Por qué compararnos? Tenemos lo que Él quiere, somos lo que Él quiere. En Cristo somos sus hijas, en Cristo tenemos la salvación. Con Él tenemos todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las demás cosas? Si Él no nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a escatimar alguna cosa que necesitamos? Si no la tenemos, es porque no la necesitamos. Si algo no lo tenemos, si estamos en Cristo, estamos en Él, es porque no lo necesitamos. ¿Cuántas cosas pensamos que necesitamos y no las necesitamos? ¿Se acuerdan en la pandemia? ¿Cuánto aprendimos en la pandemia? ¿Con cuántas pocas cosas nos pudimos arreglar en la pandemia? Y fueron largos meses, ¿eh? ¿De cuántas cosas prescindimos en la pandemia? Y cuántas cosas que tenemos que no se ven, pudimos gozar y gustar en ese tiempo. Todo cuanto tenemos, Él nos da, porque es su voluntad. Y nosotras tenemos que aprender a estar contentas. Tenemos que ser agradecidas. No compararnos, hermanas. Es muy difícil. Yo creo que es uno de los pecados favoritos de las mujeres. ¿No? Menos mal que no hay hombres, no hay nadie que escuche acá. Las mujeres nos comparamos con lo que tienen con otras mujeres, con la ropa, con la cosa, nos comparamos con la casa, con todo. Es algo innato. Yo creo que es algo de nuestra naturaleza. Pero qué bueno nos hace ponernos en perspectiva y decir, no, Señor, yo soy alguien única y especial. No porque sea tú o yo, es porque Dios nos hizo.
No hay una persona igual a otra. Y Dios no le da la misma cosa a todas las personas, no le da lo mismo. Él nos trata individualmente, no nos trata como un montón. Qué bueno, ¿no? Qué lindo que el Señor nos trata a cada una de una manera singular y única. Así que, hermanas, escojamos, elijamos, propongámonos ser mujeres agradecidas. Nos va a ayudar en la vida cristiana, nos va a ayudar a animar a otras, a sostener a otras, a empujar a otras, ¿verdad? Nos va a ayudar también a ser ejemplos a nuestras hijas, a nuestras nietas, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Seamos agradecidas, no seamos quejosas y no nos comparemos, porque somos únicas y el Señor nos da lo que Él en su infinita bondad desea. Gracias, Padre, por estas porciones de tu palabra. Y, Señor, nosotros podemos pensar en algún momento que si estuviéramos en el lugar del hermano mayor, del hijo pródigo, nosotros no actuaríamos así, pero no lo sabemos. No sabemos qué haríamos en ese lugar. Tampoco sabemos qué haríamos en el lugar de estos jornaleros que se sintieron como que el dueño de la tierra era injusto. Y no vieron las bendiciones de tener trabajo, no vieron la bendición de que se les pagó lo que se les había prometido. Señor, ayúdanos a no mirar lo que no tenemos, a no mirar lo que nos gustaría tener o los privilegios que no tenemos o los que nos gustaría tener, sino estar contentas, agradecidas, para así poder tener una vida gozosa, animada, despojada de esas mochilas que afían nuestro carácter, que nos desaniman y nos hacen perder tiempo, Señor, un tiempo precioso que tú nos das para hacer otras cosas que a ti te agradan. Ayúdanos a cada una. Gracias por este tiempo y bendice el resto de la reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy grabando.